En el corazón de un continente olvidado, yace el Valle del Silencio Eterno. No es un silencio de paz, sino uno impuesto, un eco mudo del miedo. Durante generaciones, la ciudad de Ethelberg, enclavada en el valle, ha vivido bajo la sombra del tirano de hierro, un señor de la guerra cuyo poder parecía tan inmenso como las montañas que lo rodeaban. Su ejército, los Inflexibles, patrullaba las calles con armaduras de obsidiana, y su fortaleza, la aguja sombría, perforaba los cielos como una amenaza constante. El tirano se jactaba de que ningún dios, hombre o bestia, podría desafiar su voluntad. Creía solo en el acero y en el poder que podía ver y tocar, pero en Eitelburg la fe no había muerto. Simplemente se había vuelto invisible. En sótanos ocultos y al calor de hogares humildes, los ancianos contaban historias de los Ethel, los espíritus guardianes del valle. No eran dioses de templos dorados, sino susurros en el viento, el calor del sol en la piel, la fuerza silenciosa de las raíces de los árboles. La gente no rezaba por una intervención divina, sino que cultivaba una conexión, una creencia silenciosa en que no estaban solos. Creían que el valle mismo tenía un alma y que, llegado el momento, respondería. Esa creencia tomó forma en Elara, una joven herbolaria que conocía cada sendero oculto del valle como la palma de su mano. No era una guerrera, ni una hechicera. Su poder no residía en la espada, sino en su fe inquebrantable en los Ethel. Mientras el tirano acumulaba armas y soldados, Elara recolectaba hierbas olvidadas y hablaba con el río, escuchando las canciones que solo los creyentes podían oír. Una noche, durante la luna de sangre, un presagio temido por los opresores, Elara sintió un llamado. No era una voz, sino un impulso, una certeza que floreció en su corazón. El tirano, arrogante en su poder, decidió organizar un gran torneo para demostrar su supremacía. Desafió a cualquiera a enfrentarlo, seguro de su victoria. Mientras sus campeones luchaban con estruendo de acero, Elara caminó hasta el centro del valle, a un antiguo círculo de piedras erosionadas. No llevaba armas, solo un puñado de semillas luminosas que había cultivado. Al llegar, las plantó en la tierra y comenzó a cantar. No era un canto de guerra, sino una melodía antigua, una canción que hablaba del ciclo de la vida, de la resistencia de la hierba bajo la bota, de la paciencia de la montaña. Al principio, nadie le prestó atención. El estruendo del torneo ahogaba su voz. Pero entonces, algo cambió. El viento, que siempre había sido un mero soplido, comenzó a arremolinarse a su alrededor, llevando su canción por todo el valle. La tierra bajo sus pies vibró suavemente. En la arena del torneo, un campeón del tirano tropezó, como si una raíz invisible hubiera surgido del suelo. Otro sintió que su espada se volvía pesada como el plomo. El tirano, desde su trono, se burló de lo que consideraba una coincidencia. Pero la canción de Elara crecía en poder. Las semillas que plantó brotaron, liberando una luz etérea que se extendió por el suelo, dibujando patrones ancestrales que brillaban con una energía azulada. El silencio del valle se rompió, no con un grito, sino con un murmullo colectivo, como si cada árbol, cada roca y cada brizna de hierba se hubiera unido al coro de Elara. Los Inflexibles, los guerreros forjados en el miedo y la disciplina, comenzaron a dudar. Sus armaduras de obsidiana de repente se sentían frías y extrañas, y el miedo, una emoción que creían haber conquistado, se deslizó en sus corazones. Enfurecido, el tirano de hierro bajó de su trono, con su enorme hacha en mano, y marchó hacia Elara. Tu magia barata no es nada contra mi acero, rugió, pero, mientras se acercaba, las luces del suelo se intensificaron a su alrededor. No lo atacaron, simplemente brillaron sobre él, revelando no a un semidios, sino a un hombre consumido por su propia soberbia. El valle mismo parecía juzgarlo. Su paso se hizo más lento, su respiración más pesada. El aire, antes su dominio, ahora se sentía denso, como si se resistiera a su avance. Levantó su hacha para el golpe final, pero en ese instante, el arma, el símbolo de su poder, se desintegró en un polvo brillante que fue arrastrado por el viento. Se quedó allí, desarmado, no por una fuerza visible, sino por el peso de una fe que nunca pudo comprender. Sus soldados, viendo a su líder impotente, bajaron sus armas, uno por uno.
La arrogancia del tirano se había estrellado contra algo que no podía conquistar, a la creencia silenciosa de un pueblo y el alma de un valle que finalmente había despertado. Ethelbert no fue liberada por un ejército, sino por la fe invisible que, como las raíces más profundas, había esperado pacientemente su momento para cambiar el destino.